Mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 13 de diciembre del año 2023. A medida que va avanzando el proceso electoral, si bien de acuerdo con el texto legal en esta etapa estamos en pre-campaña, en la realidad estamos ya desde hace bastante tiempo en la campaña. Si bien no hay nominados al Congreso de la Unión, a las dos cámaras, tampoco a presidencias municipales y algunos otros cargos, pero en lo que se refiere a la presidencia de la República, indiscutiblemente que desde hace varios meses tenemos candidatas. Hubo el intento de un payaso por allá por el norte del país que aspiró a ser candidato. No le dijeron que la campaña no era el circo Ataide. Entonces él pensó que con sus payasadas pues podría tener un espacio y competir. Sin embargo, la realidad pronto lo desengañó y tuvo que regresar al pequeño espacio donde se comporta más como un bufón que como un gobernador. Hablo del fosfo que dizque gobierna el estado de Nuevo León. Pero al avanzar las campañas, o llámelas como usted guste, se van definiendo ciertas cosas que vale la pena comentar. Es normal en una democracia como la nuestra, e incluso antes de los años quizá 80 o antes de los años 90, cuando lo que teníamos, pues si bien decíamos que era un sistema democrático, pero eso era por encimita. En realidad teníamos gobiernos unipersonales donde la pátina de democracia ocultaba gobiernos autoritarios. Hoy ya no es posible eso. Sin embargo, los vicios de aquellos años han sobrevivido un poco como las cucarachas, que dicen que son los animales, en este caso sería un insecto, que aguantaría ataques o bombas atómicas, nucleares, etc. Así los hábitos de la política mexicana y que han hecho suyos esos hábitos los integrantes de la clase política actual. Si bien en aquellos años, decía, buscaban los candidatos parecerse al que los había designado, había cierto cuidado de las formas. Por acá se lanzaba una opinión divergente de las posiciones del que gobernaba en ese momento, y eran valores entendidos para darle cierta fuerza y cierta imagen de independencia al que andaba buscando el voto, algo que era innecesario porque prácticamente estábamos en condiciones de candidato único, de facto, en la época también de facto de partido casi único. Pero hoy, cuando uno habría esperado que aquellos viejos hábitos o aquel esfuerzo mimético por parecerse al gobernante, hoy habría desaparecido. Craso error, al menos el mío. Estamos viendo en el caso de la campaña o de los actos que preside y realiza la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo, han rebasado todo lo visto y padecido de aquellos años que mencioné hace unos momentos. Tal parece que lo único que ha entendido ella que debe realizar para mantener la candidatura hasta el final y obtener la victoria es
mimetizarse en un clon, en un doble casi perfecto, por encima de las diferencias del sexo, de diferenciarse o asemejarse al actual gobernante del bulto, López Obrador. Y hay que reconocerle que se ha esforzado y ha logrado parecerse o ser una réplica casi exacta de Andrés Manuel López Obrador, el bulto. ¿Es bueno eso para la democracia mexicana? Mi opinión es que no. El último chistecito de la anticientífica es esta actitud de ella en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala, en un mitin o en una reunión con simpatizantes y militantes de Morena, donde con la voz que le caracteriza, una voz sumamente desagradable, una voz cansina, casi así un poco de tontón, gritando con poco efecto, gritándole a la audiencia: ¿y verdad que ustedes quieren que la Suprema Corte sea elegida por el pueblo? Y por allá unos sí. ¿Y verdad que ustedes quieren que los integrantes del INE, etcétera, lo que ya conoce usted? Y dice uno, qué lamentable, y como diría el clásico, pero qué necesidad de llegar a esos extremos de abyección. Yo no soy una persona que apueste, ¿no? De vez en cuando me compro un melatito a ver si en un tontazo le pego. Pero en términos generales, yo podría apostarle a usted, figurativamente por supuesto, que la inmensa mayoría de los presentes en ese acto que refiero eran personas cuyo entendimiento de qué es la Suprema Corte de Justicia, cómo se define o cómo se integra el pleno de ese importante órgano constitucional, cuáles son los requisitos que debe cumplir, etcétera, etcétera, y de seguro le ganaría la apuesta, porque no sabrían qué contestar. Sin embargo, ante la arenga, con esa voz que ya describí, o intenté describir, pues dicen sí, porque saben que hay que decir sí. Qué lamentable que una candidata que se dice científica y que durante su campaña por la jefatura de gobierno presumió ese carácter y además afirmó en una promesa irresponsable e imposible de cumplir, que gobernaría con la ciencia y los científicos. Bien, ¿por qué jugar con las personas de esa manera? ¿Por qué burlarse de ellos al hacerlos gritar la aprobación en relación con la integración del Pleno de la Suprema Corte o la integración del Consejo General del INE y la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué gana en este esfuerzo mimético de la anticientífica frente al modelo a copiar que es el bulto López Obrador? ¿En verdad piensa que gana algo? ¿En verdad piensa que eso la hace verse bien, no ante López, sino ante los millones de electores a los cuales les está comunicando que ella es la candidata? Porque no se puede pedir el voto, no se pueden hacer promesas de campaña, propuestas, etcétera, etcétera. Y la respuesta es un rotundo no. Pero queda ahí para la historia la ofensa, la utilización perversa de personas cuyo nivel de comprensión de temas complejos, como es la integración de esas tres instituciones que mencioné,
la Corte, el Pleno específicamente, el Consejo General del INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Yo no sé, lo desconozco, no soy cercano a la anticientífica, si su candidatura se va a mantener de aquí al momento que llegue la emisión del voto, el 2 de junio. Todo parece indicar que sí, que no habrá poder humano que la desplace y pongan a alguien al menos con un poco más de aspectos positivos, pero sobre todo con un poquito más de dignidad frente al gobernante en turno. Y quiero concluir esta mañanera diciéndole a usted que me apena, me da vergüenza constatar que aquella época que yo creí que se había quedado en la historia de el servilismo y la abyección extrema del candidato oficial había quedado atrás. Reconozco ante usted que me equivoqué. Y es más, vengo siguiendo las campañas desde 1964. La campaña de Gustavo Díaz Ordaz, que fue presidente del 64 al 70, y de ahí para acá todas ellas, y he seguido campañas en los casos de algunos gobernadores. Y no recuerdo una abyección, una falta de dignidad personal como la que está exhibiendo Claudia Sheinbaum Pardo desde que anda por esos caminos de Dios y por el diablo, particularmente en el Estado de México, en Michoacán, en Guerrero, en Jalisco, en Guanajuato, en Tamaulipas y en varios estados más. Tal parece que la única cualidad o la única tarea que intenta querer demostrar que sabe hacer bien Claudia Sheinbaum es arrastrarse ante el gobernante en turno. Y quiero terminar con esto. No hay país en el mundo que hoy, ayer y mañana haya salido, vaya a salir adelante con un candidato tan abyecto, tan arrastrado como la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias y lo espero mañana jueves aquí en este espacio modesto de comunicación que le pertenece más a usted que a mí. Gracias y nos vemos mañana jueves.